Así que Bien. cuando quieras, empezamos. Listo. Bueno, la verdad que me alegra y me satisface mucho, es muy grato para mí, un honor estar con todos ustedes, porque venimos hablando de esta crisis pandémica que de alguna manera le marca, le marca el siglo al futuro, porque una crisis sanitaria de esta magnitud a nivel internacional puso sin duda en evidencia una crisis civilizatoria que estábamos viviendo desde hacía muchos años y que el conjunto o la mayoría de los pueblos del mundo, con honradas excepciones, habían naturalizado. Esa crisis pandémica sanitaria también demostró la fragilidad de ese mundo que indudablemente una molécula que es menos que un bicho, porque ni siquiera tiene vida fuera de la parasitación de los seres humanos, puso de rodillas al sistema financiero internacional, a los mercados internacionales, a las grandes empresas, a los países más poderosos del mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque indudablemente esta crisis sanitaria le reflejó al mundo aquel dicho del rey está desnudo del chico, que nosotros habíamos naturalizado que el calentamiento global era una consecuencia natural, entre comillas, del capitalismo moderno, de ese capitalismo voraz, brutal, inhumano, la desertización de la tierra, de la cual Drueta después puede hablar, la utilización de los agrotóxicos. Habíamos naturalizado la muerte. 24.000 personas se mueren por día en promedio hace 10 años en el mundo de hambre. Y nunca se declaró una pandemia por esto. 8.000 de esos son chicos. Fíjese usted la magnitud de estas cifras. Miles de africanos murieron en los últimos 5 años de la epidemia de ébola. Como eran negros, indudablemente no impactaban en el occidente. Así que este mundo invivible, que podríamos referirlo a múltiples acciones de los seres humanos y de la lógica de las últimas décadas de modelo de financiarización de la economía con fondos buitres supranacionales avasallando soberanías, o que los podemos referir a medios hegemónicos que eran de comunicación y hoy son factores de poder, como sucede en la Argentina. Yo creo que para poner un punto de análisis y de arranque, la pospandemia empezó el primer día de la pandemia. Y esto me parece un tema interesante para reflexionar. ¿Cuándo empieza la pospandemia? El primer día de la pandemia. ¿Por qué empieza el primer día de la pandemia? Porque los jugadores, los actores de poder se van reacomodando a una nueva situación internacional que modifica absolutamente el panorama a nivel geopolítico. Entonces, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿qué pasó el primer día de cuarentena? Roca despidió 1.400 tipos. Paolo Roca. Techín dijo, acá estoy yo. Esta es mi manera de encarar la pandemia. Mientras nosotros estábamos trayendo 42 vuelos, 6 barcos, 5 barcos, para tratar de reconstruir el sistema sanitario destruido. Estos son modelos. Ahí es donde vienen los modelos y los nuevos posicionamientos post-pandémicos que cambian no solamente, en algunos casos, por reacomodamiento y travestismo de los actores políticos, económicos, sociales y también financieros, y aquello que nosotros propugnamos de la construcción de modelos biocéntricos, como proclama el peronismo y como proclama Francisco y como proclama nuestra identidad y memoria americana, mestiza y morena, profunda, que podríamos después repasar un poco. Pero indudablemente esto trajo consecuencias graves en el plano internacional, de tal magnitud que 2 de los elementos teóricos más fuertes del neoliberalismo fueron heridos. Heridos de
no digo de muerte porque se van a tratar de recomponer, como lo estamos viendo incluso en la pugna de poder en la Argentina. Pero el primer elemento teórico que hirió la pandemia fue fundamentalmente el esquema del Estado mínimo al servicio del capital privado. Esto lo derrumbó, la pandemia derrumbó a nivel internacional este esquema, esta columna teórica del neoliberalismo fue chocada y nadie pensaba hace 2 años atrás que Angela Merkel iba a tener empresa del Estado como Macron y que Italia iba a nacionalizar algunos servicios públicos, ni que Trump iba a imprimir y del M2 a los fines de atender la situación social de 36 millones de desocupados. Entonces, uno dice, pucha, esto entonces el Estado volvió a ser jerarquizado como instrumento ordenador social desplazando al mercado. Y el Estado volvió a ser jerarquizado como planificador estratégico y financiador de las políticas públicas. Tanto es así que el 99,9% de las vacunas de todo el mundo que empezaron a desarrollarse en la pandemia fueron financiadas por los estados. Todas fueron financiadas por los estados. Después vamos a explicar cómo es que los fondos de inversión se quedan con las patentes que venimos peleando, luchando nosotros desde este tema. Primera reflexión, entonces, una de las dos columnas del neoliberalismo herida. La segunda columna del neoliberalismo que fue herida, y que no es un dato menor, es que todos los centros de investigación del mundo, sin fines de lucro, abrieron sus investigaciones al conjunto de la comunidad científica. Por eso se avanzó tan rápido. Todos los que estaban investigando VIH, todos los que estaban investigando científicamente desarrollos de flujos de membrana, David entenderá más esto, es decir, cómo se comportaban el tema de las nuevas resistencias bacterianas, y todo eso abandonaron sus estudios y se fueron hacia el virus. Todos se fueron hacia el virus. Y abrieron sus investigaciones. Imagínense ustedes lo que es para un investigador de 30 años de investigación abrir sus caminos de investigación científica. Es como decirle a Pablo Roca, mostrame tus libros contables de los últimos 4 años de Luxemburgo con los balances de tu empresa. Minga te lo va a mostrar. Bueno, sin embargo, los investigadores de todo el mundo abrieron sus investigaciones. Y esto recrea junto a los pueblos una solidaridad social compartida. Y este es el dato de la segunda herida neoliberal, porque esto impacta fuertemente, como impactó en la Argentina en los primeros 59 días de cuarentena, con una adhesión mayoritaria, impactó en el pueblo argentino que aceptó la cuarentena y aceptó dar una lucha común en función de un destino que era la guerra pandémica, y esto recrea la solidaridad social. ¿Y qué derrota? Derrota el individualismo egoísta y meritocrático del neoliberalismo. Segundo pilar central, digamos, teórico de esa concepción brutal y absolutamente inhumana que tiene el neoliberalismo sobre los pueblos. Bueno, esto en la Argentina y en el mundo, que va cambiando sus ejes fundamentalmente a partir de esto para mí la pandemia va a ser similar a la caída del muro, la pandemia va a ser similar, la caída del muro pone fin al siglo XX, las torres ponen inicio al siglo XXI, esto va a cambiar el siglo XXI, esto va a cambiar los ejes de la disputa del siglo XXI, que lo podemos referir, si ustedes quieren después, a los términos globales, financieros, geopolíticos, continentales o internacionales, que están en disputas, pero son disputas ajenas a nosotros. Podemos referirlo a cómo el mundo unipolar y el multipolar va a cambiar, porque indudablemente el mundo ha girado y va a seguir girando hacia el oriente, como dice Enrique Dussel, y como se plantea también con el tema de las vacunas, cuando lleguemos a las vacunas. Entonces todo esto está cambiando el mundo, y nosotros, como decía Jauretche, que siempre es bueno nombrarlo, reafirmamos en esta línea, me parece que hay que reafirmar que no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro, que me parece una de las frases más maravillosas, digamos, de lo que es la identidad y la memoria de la construcción de un modelo social solidario a futuro del siglo XXI.
Así que nosotros nos enfrentamos con esto para ir aterrizando, para después volver un poco al programa internacional cuando volvamos con el tema de la vacuna. Pero la Argentina aterriza en esto con dos ventajas a la pandemia. Dos ventajas, una protagonizada por el pueblo argentino, como siempre, los pueblos dan las chances de protagonizar nuevos episodios en capítulos de cambio de paradigma. El gran acontecimiento del pueblo argentino para facilitar después el enfrentamiento a la pandemia lo dio en octubre del 2019, venciendo en el primer round de una piña, por lo menos electoralmente, digo, venciendo electoralmente al neoliberalismo. Digo esto porque todos sabemos que cuando gana el Movimiento Nacional y Popular, el gobierno democráticamente, como hemos llegado permanentemente, el poder te entrega las llaves de Balcarce 50 y se reserva para sí las llaves judiciales, las financieras, las económicas, el círculo rojo, las parlamentarias, te entregan un Estado al servicio del coloniaje. Y esto lo podemos repasar después. Ese Estado al servicio del coloniaje es la máquina de impedir que hoy estamos viviendo todos los días. Incluso es difícil de explicarle a los compañeros cuando uno dice que estamos atravesados por una alianza electoral que incluso ha postergado banderas estratégicas. En la campaña electoral en la que el pueblo decidió su voto contra el neoliberalismo como el enemigo principal, no pudimos hablar de la nueva constitución, no pudimos hablar de la nacionalización de los servicios públicos, no pudimos hablar de la libertad de los presos porque no entraron en los acuerdos. Así que nosotros estamos conviviendo con compañeros, y digo compañeros porque tiran para el mismo lado que nosotros, en los términos que se han acordado, pero que no comparten lo mismo que compartimos nosotros como mirada estratégica de los caminos de construcción que debemos encargar a futuro. Entonces, esto es un problema a dos puntas, el problema de cómo conservamos la alianza, porque el enemigo quiere destruirla para tener chances, y cómo además avanzamos en el plano de deconstruir el Estado colonial para hacer un Estado al servicio de los intereses del pueblo. Esta es la lucha permanente, esta es la de todos los días, esta es la de todos los días que se da desde los medios hegemónicos, o que se da desde el poder financiero, o que se da de las máximas autoridades del poder judicial, o se da de las minorías ancladas y pétreas de las cámaras de diputados y senadores. Bueno, esta es la lucha permanente. ¿Cómo hacer para avanzar sin ofrecer estos fragos? Imagínense ustedes el dolor mío, en lo personal estoy hablando, perdón, en lo autorreferencial, después de 4 años de estar todos los meses en Jujuy, 6, 8 horas en las cárceles con los compañeros y con Milagro, diciéndoles no los va a sacar la justicia porque esta justicia es corrupta y cómplice, lo va a sacar la política, y 1 año y pico después esos compañeros siguen detenidos. Igual en el Seiza, igual con todos los compañeros que tuve el honor de atender mientras estaban siendo perseguidos en cárceles y hoy siguen siendo perseguidos en domiciliario. Pero este fue el primer factor determinante que nos dio una ventaja comparativa al resto de los países del mundo. El segundo fue que la pandemia transitó el hemisferio norte, empezó en China, siguió por Europa y después por Estados Unidos, entonces nos dio 2 meses de ventaja. 2 meses de ventaja donde tuvimos que resolver las 3 pandemias que nos dejó, las 3 epidemias que nos dejó Macri. La epidemia de un Estado arrasado con 2 situaciones puntuales muy graves, 3 o más, pero yo las pongo en 3 situaciones sanitarias. La epidemia del sarampión, donde después encontramos 1.400.000 vacunas y después los millones de vacunas de las triples, con muchos chicos muertos. Habíamos sido declarados país libre de sarampión en el año 2006. Y la epidemia del dengue, que nunca había pasado de Entre Ríos, y ahora los mosquitos andaban por Buenos Aires con 54.000 casos reportados y 3.000 muertos en 4 años. Esto es el perfil epidemiológico del dengue de los últimos 4 años de Macri. ¿Por qué? Porque desarmó los equipos territoriales, echó a los promotores de salud, echó a todo aquello. ¿Por qué? Porque el dengue, como otras enfermedades, como el paludismo, como Carrillo, es la mejor expresión de la comunidad organizada. No se combate con vacunas, no se combate con remedios, se combate con comunidad organizada y con mucho esfuerzo de cambiar los paradigmas culturales de la atención de la enfermedad por el paradigma del fortalecimiento de la salud. Esto es un trabajo largo, es un desafío que tenemos,
en la organización del sistema sanitario para recuperar los 3 ejes de Carrillo. Los 3 ejes de Carrillo, ya que después Pedro va a hablar de Carrillo, me adelanto, le saco algo del libreto, pero Carrillo nos expulsó a los médicos del proceso sanitario. Maravilloso, rompió el modelo médico hegemónico. Carrillo nos dijo el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca, y a menos que David y yo nos pongamos a hacer cemento, obviamente no estamos en ese plan de salud. Y después nos dijo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. No sé, vamos a estudiar, David, para trabajadores sociales, a ver si podemos colaborar o tener algo de poder para hacerlo. Pero después dijo algo muy importante para el tema de las vacunas hoy. Si la investigación, algo que ya estamos combatiendo con el tema de las patentes, si la investigación científico-tecnológica al servicio de la salud no está al servicio de los pueblos, no sirve para nada. Y esto es un dato central, porque nosotros hace años de la producción pública de medicamentos venimos combatiendo el tema de las patentes. A mí me llamaron de la COPAL, de la Confederación de Partidos Políticos Populares de Latinoamérica, para hacer, y me dijeron, te queremos integrar al comité de expertos en COVID-19. Yo le dije, no sean mentirosos, empecemos a portarnos bien de entrada. No hay ningún experto en COVID-19, somos todos estudiantes de jardín de infantes, nos está pegando cada piña el bicho que nos acuesta con un uppercut cuando nosotros sacamos un gancho. Al que le gusta el box sabe de lo que estoy hablando. Bajás la guardia y el tipo te acuesta. Todavía hoy no entendemos los procesos moleculares que está produciendo en el organismo cuando 3 meses después de haber sido dado de alta los niños, los bebés en especial, nos provocan un síndrome multisistémico que no sabemos la causa, pero que es una reacción orgánica multisistémica, multiorgánica, que pone en peligro la vida de los más chiquitos. Y esto está produciendo el virus y no sabemos por qué. No sabemos por qué. No sabemos si las mutaciones son solamente de adaptabilidad o son, las cepas, digo, son solamente de adaptabilidad o son estructurales. No sabemos si los antígenos que estamos produciendo van a tener una cobertura con todos los cambios de proteína de la molécula o va a faltar modificarlo. Bueno, todo esto lo estamos estudiando. Estamos en fase 3 en desarrollo. Porque la fase 1 es la que dice que no produce muerte, por eso se hace con muy poca gente. La fase 2 es la que produce los anticuerpos. Habiendo pasado las fases preclínicas, se empieza con los ensayos humanos, y esto implica que fase 3 dura de 2 a 5 años, estamos en plena fase 3 en estos días, ustedes habrán visto, pero lo que han visto no es un problema de AstraZeneca y las trombosis, sino que es un problema grave de la lucha de los carteles farmacéuticos, que después vamos a hablar. Entonces, con eso avanzamos y nos encontramos con 3 frentes de combate, 3 frentes de combate. Primer frente de combate, reconstruir el sistema sanitario arrasado. Primer frente de combate. Sin ministerio, sin nada, sin UTI, sin cama. Con las camas UTI que teníamos, nosotros hubiésemos contado un muerto en las calles y en las casas, como Perú, como Ecuador. O como Nueva York, que tuvo el impacto del coronavirus y en 40 días, en 2 meses le mató 40.000 personas, de las cuales el 30% no tuvo asistencia médico-farmacéutica. Y empezamos a ver las fosas comunes en Central Park, en Manaus, en Bérgamo, Italia, los camiones refrigerantes en España. O sea, la gente se asustó, claro, ¿cómo no se va a asustar? Se asustó. Pero quieren que les diga, cada uno de esos casos importados, cuando decretamos la cuarentena, estaba identificado si venía de Asia, si venía de Europa y si venía de Estados Unidos. Porque las cepas son diferentes. Va cambiando para adaptarse a las temperaturas, también adaptarse a las formas resistentes, como ahora en Inglaterra, la cepa se está adaptando a penetrar la célula de las personas más jóvenes que tienen inmunidad natural, porque indudablemente atacó durante todo el año la gente de riesgo, a la gente más débil, a la gente con menos capacidad de producción de defensa, y ahora el virus cambió, como cambió en su momento para abandonar un huésped que estaba a punto de desaparecer por el calentamiento global, y se sirvió de un menú de 7.500 millones de habitantes de seres humanos. Se puso a la servilleta y se puso a comer. Esta es la realidad. Entonces, fíjense ustedes, tuvimos ese primer frente de combate que era reconstruir el sistema sanitario. Me parece que eso más o menos funciona. Pero teníamos 2 frentes de combate más antes de la pandemia, que era
el tema de la deuda externa, que nos quita soberanía, capacidad de maniobra y margen de acción, y el tema de los 5 millones de argentinos que no comían, de los chicos por debajo de la línea de pobreza, y fundamentalmente aquello que no se puede entender bajo ningún punto de vista. No hay justificación teórica posible para que le hayan sacado los medicamentos a los jubilados y los pensionados. ¿En qué cabeza? No tienen madre, no tienen padre estos tipos. Le sacaron los medicamentos, tenían que elegir entre comer y comprar medicamentos. ¿Cuántos se nos murieron? No hay estadística. O sea que recomponer eso es lo que nos vino. Pero a los 120 días, sabiendo que venía, estábamos ya preparados como para empezar a enfrentar esto. Y ahí se desplegó la estrategia, morigerar la curva, el impacto y aplanar la curva. ¿Qué significa esto? Miren, al virus no lo podemos combatir. Porque la bacteria, usted hace, qué sé yo, Carlitos tiene, espero que no, un grano, yo le hago un raspado, lo pongo en un hemocultivo, cultivo que digo, este es un estafilococo. Bueno, a ver, ¿qué antibiótico le va? Le pego con ese antibiótico y lo mato. Pero el virus no puedo matarlo porque está dentro de la célula. El virus se mete, atraviesa la membrana, ahora sabemos, gracias a los investigadores, que yo creo que va a hacer un boom en la ciencia, nuestras investigadoras jóvenes del CONICET han detectado la proteína que permite la entrada del virus a la célula, cosa que no se sabía hasta ahora. Se creía que entraba porque entraban. Ahora se sabe, ¿vieron como esos chupetes que tiene el virus cuando se los dibuja, porque así se los ve? Bueno, esos chupetes van a la proteína de la membrana que le permite la entrada. Y claro, una vez que entró la molécula, agarra el cromosoma, se come las enzimas y empieza a crecer 100.000 veces en 24 horas. Una maravilla. La naturaleza, cuando los nietos de nuestros nietos tengan que irse a vivir a Marte, la molécula va a seguir acá junto con las hormigas y las cucarachas, y los seres humanos van a estar viviendo en Marte, en Venus, en las estaciones espaciales, porque habremos destruido el sistema planetario. Pero sigo con esto. Entonces, ¿qué pasó? Nos vino la pandemia. Nuestros científicos, por suerte, hicieron un trabajo espectacular. En 120 días crearon el kit serológico, que nos puso nuevamente en carrera científica en 9º país en el mundo. Después crearon los kits moleculares. Los ingenieros del CONICET duplicaron y cuadriplicaron los respiradores para atender 2 y 4 camas. Esto se está exportando, es un mecanismo que se está exportando. Se pusieron en marcha los respiradores, la fábrica de respiradores, había 2 que producían 70 por mes, empezaron a producir 100 por semana, y después se agregaron 2 plantas más, una de ellas incluso que está funcionando en Tierra del Fuego. Bueno, todo esto sucedió mientras se daba la batalla contra la pandemia. ¿Y por qué morigerar el impacto? Porque la molécula aterriza como un misil, por eso produce 40.000 muertos. No es como las otras moléculas respiratorias que conocemos, la de la influenza, las otras coronavirus, las que provocó el MERS, no. Esas actúan durante 6 meses, no te colapsan el sistema sanitario. Porque la molécula sigue siendo la misma, el 80% lo soporta, el 15% tiene complicaciones y el 5% va al área crítica. Pero el 5% de 3 millones no es el mismo 5% que 20.000 por mes o 30.000 por mes. Son 5% diferentes. En 3 millones te colapsa cualquier sistema sanitario que no está preparado. Bueno, así que ahí encontramos entonces que combatiendo al virus, que era la Segunda Guerra, y empezamos a producir científicamente el tema del suero recuperado, que hoy tenemos más de 10.000 pacientes, solamente en provincia de Buenos Aires, con suero recuperado, con altísimos niveles de respuesta, de hasta del 80-82% de respuesta positiva, de evitar respiradores. Empezamos a desarrollar en la Facultad de Veterinaria el suero equino, que no dio tan buen resultado, pero en etapas tempranas da resultado. Se empezó a desarrollar la ivermectina, un medicamento veterinario que se pudo adaptar para reforzar las membranas de los seres humanos, y ahora está en su forma farmacológica humana, y guarda con que compren la ivermectina veterinaria porque
los puede hacer mucho daño, porque el ser humano todavía no tiene 4 estómagos como la vaca, así que guarda con eso, ¿no es cierto, Dureta? Vos que sabés de eso. La vaca tiene más estómago que nosotros, por eso se deja matar tranquilamente. Bueno, haciendo un chiste aparte, para distender un poco, pero también empezamos a usar medicación muy sencilla como la dexametasona, David, que no cuesta nada. ¿Cuánto cuesta la dexametasona? Los laboratorios están locos. Dicen, estos tipos nos van a cagar la vida. Perdonen la expresión, perdonen la expresión. Pero estos tipos están usando el suero recuperado donde la industria farmacéutica no entra. Están usando la dexametasona que vale 3 mangos con 50 los 100 comprimidos. Están usando el suero equino que lo están fabricando ellos. La ivermectina que ya está inventada, ni siquiera tiene patente. Entonces los tipos están desesperados. ¿Por qué? Porque te habían sacado, como en la crisis aviar, los antivirales, en especial los fondos de inversión, el de Paul Singer y el de Donald Rumsfeld del laboratorio Gilead, que lo pueden googlear, que había sacado el Remdesivir y diciendo, esta es la medicación. Mentira. Vendieron miles y miles de Remdesivir. Y los rusos también y anduvieron por ahí, porque hicieron el Aclisivir y también anduvieron por ahí. No se crean que se quedan atrás. Pero bueno, la cosa es que la misma FDA de Estados Unidos, después de haberlo autorizado, lo tuvo que bajar por inútil, una medicación absolutamente inútil. Ahora, fíjense ustedes entonces cómo van actuando los actores en este nuevo escenario. ¿Qué pasó entonces? Nos encontramos ahí sí con el tercer nivel de guerra, en una guerra pandémica, que como bien decía Adrián Paenza, ¿por qué no se asumió esto como una guerra? ¿Por qué empezamos a fracasar al día 59? Y cuando digo fracasar es porque, como decía Garrincha, del otro lado, Garrincha era una pierna más corta que la otra, el jugador de fútbol era borracho y era alcohólico, no entrenaba nunca, jugaba como los dioses. Vos, Drueta, te debes acordar, vos que sos veterano como yo y Carlito, y nunca entrenaba, el tipo del entrenador estaba podrido. El día que juegan la final con Alemania, y ahora van a ver por qué les cuento esto, el tipo lo quiere poner delante de todo para que haga caso, y dice, mirá Garrincha, y adelante de todos sus compañeros. Vos vas a ir por la raya y cuando llegues al borde del área, ahí pegás la diagonal, del otro lado viene Pelé, viene Didi, viene todo, estás en el pase y vas al gol. ¿Me entendiste? Sí, jefe, sí. No, porque nunca me das pelota, qué sé yo. Bueno, sí, te entendí, bueno. Pero sí tengo una pregunta, jefe. ¿Cuál es la pregunta? ¿Los otros 11 dónde están? Los otros 11 son enemigos que siempre juegan. Siempre juegan. Cuando nosotros pedimos acciones políticas donde no vemos el enemigo, estamos planteando un cuadro de situación falso, porque los otros 11 siempre juegan. Entonces, cuando salimos a la cancha con la cuarentena y empezamos a tener el 80% de adhesión, el enemigo se preparó para perforarla, para hacerla porosa, para deteriorarla, para denigrarla. Por eso tenemos medido exactamente con nuestros matemáticos, Ayala, Willy Durán, Korenblick, todos los que asesoramos a Axel, ahí me entero yo de estos gráficos maravillosos de cómo van midiendo. ¿Saben cómo se mide? Por la movilidad de la gente, a través de los celulares. Ahí estamos midiendo cómo son los flujos de movilidad, no porque sepamos dónde está cada uno, así que no se asusten, no es gran hermano. Simplemente sabemos si en la calle hay 1000 personas, hay 10.000 personas o hay 100.000 personas. ¿Y cómo se trasladan? Por los celulares, porque las empresas celulares colaboraron con la epidemiología sanitaria. Entonces, a los 59 días esto sabíamos que se iba a desmadrar y sabíamos lo que iba a suceder. También sabíamos que iban a venir las vacunas, también por eso empezamos a anunciar las vacunas. En la COPAL, en el comité, sacamos 2 comunicados. Uno, pidiendo a todos los gobiernos que asuman la conducción estricta de los procesos epidemiológicos en cada uno de los países, desde el Estado. Y la segunda declaración que sacamos, que la tomó el Parlasur, que la llevó a la Organización Mundial de la Salud, le pueden preguntar a Oscar Laborde, que está el presidente del bloque o del Parlasur, no sé ahora, y que la llevó a las Naciones Unidas, que cuando estén las vacunas no hubiese patentes. Por supuesto, salieron declaraciones apoyando desde el Papa hasta... Nunca nos dieron bola. Nunca nos dieron. Sabíamos que iba a pasar lo que está pasando. Pero también sabíamos que el enemigo iba a aumentar la apuesta.
porque ahí empezó el tema de desconocer el virus. Entonces vinieron los informes de Italia, de los Santi, a decirnos que la gente, el virus no existía. ¿Te acordás, David, cuando empezaron? Que la gente moría por coagulación intravascular. ¿Te acordás, David? Y claro, ¿de qué van a morir? Atragantados con el virus no van a morir. Mueren porque se rompen las células, se produce un shunt arteriovenoso, a la ruptura de las células, se mezcla la sangre, se produce un proceso de coagulación y se muere el tipo, o la tipa. Y esto es el proceso natural de muerte cuando hay una neumonía que estalla, sea viral o sea bacteriana. ¿Qué vienen a descubrir? El virus no existe. Después quemaron los barbijos en la plaza, no se lo acuerdan. Quemaron los barbijos. Después dijeron que la pandemia era una limitación de las libertades individuales. Y el mismo discurso filo-nazi de Alemania, España, Italia, un discurso bancado. ¿O no se acuerdan el cartel Soros o Perón? ¿Se acuerdan el cartel Soros o Perón en una manifestación? Yo no sé si ustedes lo vieron. Esto demuestra la magnitud del ataque del enemigo, planteando de que esta es una conspiración internacional para sacarse encima a los viejos y una cosa que demuele cualquier estudio, no porque seamos cientificistas, nosotros no somos cientificistas, estamos más cerca de la observación y de la epidemiología crítica que del cientificismo, pero esto ya mató 3 millones de personas el año pasado. Vamos a esperar que mate 4 millones en el año 2021. Porque la fase 3 de las vacunas sigue en evolución. Por 2 años, por 1 año más, por lo que sea. Pero ya ha demostrado 2 cosas que hemos comprobado. Y esto es científico, esto sí es científico. Que los anticuerpos que producen la enfermedad, en el 80% que produce daño, síntomas leves, en realidad no produce casi anticuerpos. Son muy pocos. En los que tienen alguna complicación hay más anticuerpos, en los que tienen área crítica hay más anticuerpos. Pero en todos los casos, entre 3 y 6 meses deja de tener anticuerpos. Y esto es muy importante decirlo. Es muy importante decirlo porque las vacunas, todas, han demostrado niveles altos de anticuerpos ya, algunas por 1 año. Y esto es muy importante. Algunas casi por 1 año, 11 meses, además perdurabilidad. 11 meses por los ensayos clínicos que estoy hablando. Entonces, uno dice, la vacuna es la que produce niveles altos de anticuerpos. Si ya me está dando 11 meses, ya puedo llegar al año para poder replicar la dosis. ¿Qué es lo que se mide en la fase 3? ¿Qué se mide? Reporte de efectos adversos y se mide perdurabilidad de los niveles de anticuerpos y si puede durar 2 años, puede durar 4 años, como la del neumococo, por ejemplo, que dura más, la de la gripe, que hay que darla todos los años. Pero todo el mundo se transformó en científico y empezaron a opinar sobre la efectividad de la vacuna. Todo el mundo, esta tiene 93, esta 94, no, pero mirá que esta tiene 89. ¿Saben cuánto tiene la de la gripe que nos damos todos los años? 60% de efectividad. Más del 50% es una vacuna efectiva para controlar los efectos críticos que te llevan a terapia intensiva o al cementerio. Punto. Sigo con el tema del ataque del enemigo. Entonces, a partir de eso, indudablemente, el enemigo se planteó aumentar los niveles. Entonces plantearon, fíjense ustedes, y como esto va a ser visto por mucha gente, perdonen la falta, digamos, por ahí de respeto por alguna rememoración histórica que voy a hacer, pero plantearon que las vacunas no servían para nada. También a nivel internacional, los antivacunas. Las vacunas, ustedes saben, fueron inventadas en 1794, con la epidemia de viruela. Un médico, Hengel se llamaba, no sé, David, si te acordás bien el apellido, estaba en Francia, me parece que era inglés, Hengel o algo así, o Fender, no me acuerdo bien. Y el tipo observó, porque había mucho campesinado en aquella época, que todos los campesinos se morían de viruela, menos los que ordeñaban las vacas. Los que ordeñaban las vacas no se morían. Y tenían callos en la mano, y decía, dijo, ¿qué tendrá que ver la ubre con los callos estos? Entonces empezó a investigar y llegó a la determinación de que en realidad lo que hacían iba produciendo un proceso similar a los sistemas de defensa que producían en los chicos más pobres que convivían con la mugre, que convivían con la pobreza, con la roña, que se enfermaban menos que los chicos ricos. Esta era una observación epidemiológica. 1194.
Fue a la Academia de Medicina, David. Lo sacaron volando, le dijeron, no vengas con pavadas, tomátela de acá, ¿qué venís a decirnos que vas a producir enfermedad para producir salud? Vos estás loco. Pero en el año 1804 o 5, antes de invadir Rusia, Napoleón hace una comunicación diciendo, me está matando más soldados la viruela que el enemigo. Y le hace la comunicación a la academia. Y la academia le dice, mira, hay un tipo que dice que, tráiganmelo, como diría Perón, tráiganmelo, yo quiero hablar con ese tipo. Y vacunó los ejércitos. Y con los ejércitos libres de viruela fue a invadir Rusia. A partir de ese momento. Por eso se llama vacuna, porque viene del vacuno. Por eso se llama vacuna. Entonces, bueno, este proceso de las vacunas han salvado, junto con lavarse las manos, millones y millones de vidas. Fueron las dos medidas más espectaculares en la historia de la humanidad, sanitarias de la humanidad. Pero además, hacen que todos nosotros, si no acuérdense de nuestros abuelos y bisabuelos, tengamos 20 años más de expectativa de vida que ellos. Acordate, Carlito, tu abuela o tu abuelo, mi abuela a los 60 años era una viejita, ¿o no? A los 70 años parecía una piltrafa ya, y hoy a los 70 años, míralo a estos tipos cómo están, míralo dureta, mira, yo con 73 años, y estamos firmes en la lucha, meta rebencazo, y estaban abatidos, estaban ya pero no solamente por no tener proyecto de vida, tenían un abatimiento físico, biológico. ¿Por qué? Porque no atravesaron enfermedades, porque nosotros con David no conocimos enfermedades que habían sido derrotadas por la vacuna. Nos acordamos un poco de la polio porque fue contemporánea nuestra cuando era chico. Vimos alguna tos convulso de alguna gente no vacunada, pero no vimos nunca viruela, o no vimos alguna difteria por ahí que venía de nuestros países hermanos, que yo habré visto y habré diagnosticado, pero la verdad es que no he visto más de 2 o 3 en mi vida de 50 años de médico. Entonces todo esto, uno dice, ¿dónde está la fiebre amarilla? No está mal la fiebre amarilla. Ah, mirá vos, no está mal la fiebre amarilla. Todo eso lo venció la vacuna. Y estos crápulas atacan la vacuna. Sigamos. Pero después atacaron la Sputnik. La Sputnik era una vacuna de segunda. Y empezaron con el trastorno ideológico. 2 trastornos, el ideológico y el histórico. Creyeron que la Unión Soviética todavía es Unión Soviética. Lo dijeron el otro día. Y es la República, la Federación Rusa, no es más la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se quedaron con Stalin los muchachos, están en la Guerra Fría, se quedaron congelados. La Guerra Fría los agarró y los congeló. Bueno, pero además de atacarla por eso, no la atacan por eso, no la atacan por Rusia. Primero la denominan rusa, como las chinas, como las indias, como las cubanas. Las demás son Pfizer, AstraZeneca, porque esta es la guerra de los carteles, es la guerra de los carteles farmacéuticos. Ninguno de nosotros va a la farmacia y pide, deme una tirita de 10 comprimidos de ácido acetil salicílico, va y pide una aspirina, porque Bayer se quedó con el nombre fantasía del ácido acetil salicílico, que es la corteza del sauce, ¿sí? Entonces, cuando va una persona mayor a buscar un Enalapril, ya va con la marca puesta, dice, deme un Lotrial, no dice Enalapril. Y si va a buscar un paracetamol, ya dice Tafirol, porque cada vez la propacidad del Tafirol entra cada vez más fuerte. Y esto es así. De los pocos países del mundo que todavía tienen publicidad de medicamentos y publicidad de nombre fantasía y publicidad fisiológica de medicamentos, que es mucho más grave. Pero volvamos al tema de la vacuna. Entonces, esto se traduce en una guerra donde después de atacar la vacuna rusa, le dicen rusa, la Sputnik V, ni siquiera se enteran cómo son las plataformas, porque hay 3 plataformas de producción de vacunas. Esto es bueno decírselo a los compañeros, porque los compañeros entienden cuando uno lo explica. La vacuna rusa Sputnik V es igual a Oxford AstraZeneca. En su forma de producción biotecnológica son iguales. Las dos se asientan en un vehículo que es un virus respiratorio neutralizado como el adenovirus, que penetra fácilmente los sistemas inmunológicos de los seres humanos, ya probado en las epidemias del MERS, epidemia de enfermedades respiratorias, y la del ébola, y que lleva proteínas y genes del coronavirus.
Entonces, cuando entra el sistema inmunológico, produce la reacción de la producción de anticuerpos, porque lleva, ellos le llaman la cascarilla que transporta ese vehículo. Se usa de vehículo. Casi se usa como los anticuerpos monoclonales de César Milstein, que es lo que permite que hoy nosotros tuviésemos, gracias a la industrialización de la producción de anticuerpos monoclonales del 2013 de Cristina Fernández de Kirchner, en la puesta en marcha público-privado con Sigman en Florencio Varela, permitió que hoy estuviésemos fabricando el antígeno de Oxford AstraZeneca en Bioscience. Pero lo dejo aparte. La única diferencia entre la vacuna rusa y la de Oxford es que la vacuna rusa utiliza 2 adenovirus, porque han demostrado que con el adenovirus 5 y el 26, según la denominación científica, se amplía el espectro de protección. Por eso tiene la más alta eficacia desde el punto de vista de la protección inmunológica y del disparador de anticuerpos. Y la otra diferencia, que es muy graciosa para nosotros acá en la Argentina, es que el adenovirus utilizado por los rusos es humano y el adenovirus utilizado por los de Oxford es chimpancé, es gorila. Por eso los gorilas prefieren la de Oxford porque es de chimpancé, se sienten más identificados con ese adenovirus. Bueno, esto chiste aparte. La segunda plataforma es la de Pfizer, la de Pfizer Moderna, que construye su plataforma, que es absolutamente, no es natural, se hace extrayendo por biotecnología el ácido, o mejor dicho, el ARN, que es el ácido desoxirribonucleico o el ribonucleico, que es una proteína del coronavirus. Con eso se lo extrae por biotecnología y por nanotecnología se produce una vacuna artificial altamente inestable y por eso debe conservarse 80 grados bajo cero. Las demás vacunas, las chinas, las indias, incluso la soberana, se traducen sobre la fórmula habitual de producción de vacunas, que son coronavirus atenuados, ahora por altísimas eficiencias de la biotecnología, que producen mucho más seguridad en lo que hace a la posibilidad de que ese coronavirus no ataque como forma de coronavirus y que produzca anticuerpos. O sea, produce anticuerpos mejor dicho, coronavirus de muy baja agresividad, y esta baja agresividad permite entonces penetrar el sistema inmunológico y producir anticuerpos. Estas son las 3 plataformas que hay. Y esto ha desatado una guerra a 3 niveles. Un nivel geopolítico, que es el mundo, digamos, de la lucha de los intereses, donde el diseño estratégico de Estados Unidos pretende, y lo tenemos, podemos hablar del lawfare, de los golpes parlamentarios, de los golpes militares, del discurso, lo que está haciendo la embajada con estos mamarrachos que nos atacan, con estos 4 mamarrachos de Cambiemos, o podemos hablar de que el diseño estratégico de Estados Unidos no quiere nuevos actores económicos, políticos y culturales, en especial los que vengan de Rusia y China, o de India también, al territorio de su patio trasero. Esta es una de las luchas. No voy a entrar en eso porque sería largo para hablar. Ahí se da la lucha entre los globalismos financieros, el continental y el internacional. Uno desde Europa y otro desde allá. Pero eso es un territorio de disputa ajeno a nuestros intereses. El segundo nivel de guerra es la de guerra de las farmacéuticas. Una guerra instalada en función de esto que le decía antes, porque todos los años el SARS-CoV vino para quedarse y va a ser un negocio de miles de millones de dólares. Entonces esto está produciendo una colisión entre las marcas y los países. Y esto es lo más interesante. Por eso esta guerra de las farmacéuticas está incluso haciendo que haya denuncias cruzadas de efectos adversos que tiene que salir rápidamente la Organización Mundial de la Salud o la EMA europea a plantear esto. Fíjense cómo será esta guerra. Y ahora les voy a dar un dato que, como bien decía Carlos al principio, se mezcla la geopolítica con este tema. La revista Lancet, que es una revista prestigiosa del siglo XIX, que es una revista de referato, es decir, otorga puntaje para los concursos, publicar ahí es un galardón. Solamente se publican procesos científicos o artículos autorizados por auditores externos de altísimo nivel.
una revista realmente importante. Pero esta revista tenía los mismos datos científicos de la Sputnik B, que teníamos nosotros 2 meses y medio antes, cuando autorizamos la Sputnik V por el ANMAT. La primera autorización fue para menores de 60 y después vino la culminación de la fase 3 para mayores de 60. Tenía los mismos datos, pero no lo había publicado. Ellos dicen que no lo habían publicado porque estaban esperando el informe de la auditoría. Sabemos que no es así. ¿Qué pasó? En Europa, la Unión Europea, con sede en Ginebra, en Bruselas, movilizó 300.000 millones de euros para apuntar a las economías de los países europeos post pandemia y para comprar vacunas. Con la compra de vacunas se hicieron una compra conjunta a AstraZeneca y a Pfizer, que tienen sus plantas productoras en Europa, en Bélgica, en Francia, en Alemania. En Alemania, David, es Biotech, es la otra pata de Pfizer. Pfizer es Pfizer Biotech. Biotech es alemana. Producen también en España, producen en otros países. Entonces compraron a 14 euros el frasquito. Empezaron a recibir las vacunas y en un momento determinado, a todos nos llamó la atención, España anuncia que frena su vacunación. Francia anuncia que frena su vacunación. ¿Qué había pasado? Dejaron de recibir las vacunas. ¿Por qué dejaron de recibir las vacunas si tenían un contrato firmado, como teníamos nosotros con Sputnik? Y ahí viene la guerra. Dejaron de recibir las vacunas porque tanto Pfizer como AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, que no es la misma filial de AstraZeneca acá en Latinoamérica, ni la misma filial que en India. Cada uno tiene el compromiso de atender acá, nosotros 150 millones de latinoamericanos, o 250 cuando lleguemos a esa cifra. Empezaron a vender a Canadá, que compró 9 veces su población, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, que ya no forma parte de la Unión Europea, a Israel y a Japón a un promedio de 30 a 32, 35 dólares. ¿Qué tal? El capitalismo con su mejor cara. Dejaron de proveer contratos firmados porque consiguieron mejor precio para llevarlo para otro lado. Ahí es cuando la revista Lancet publica Sputnik. Dice, no, Sputnik sirve. Todos los países de Europa se van hacia Sputnik. Y ahí Gamaleya, entonces Gamaleya, que es el ANMAT de ruso, saca un comunicado pidiéndonos perdón diciendo que iba a tener que atrasar de 3 a 4 semanas la entrega de las vacunas, porque tenía que reprogramar su producción frente a los pedidos, porque todos los países de Europa, sobre todo los de Europa del Este, veían pasar los aviones y no se les caía una vacuna. Hoy todavía hay casi más de 120 países que no tienen vacuna. Y ahí están Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, veían pasarlo. Entonces, ¿qué ha producido esto? Ha producido un cimbronazo. Gamaleya entonces dice, estamos produciendo en Corea del Sur, en India, en China y en Rusia, pero ahora vamos a abrir la producción en Alemania, a Putin, a Angela Merkel, y en la Argentina, y en otros países que tienen condiciones de producir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en condiciones de producir, hace rato que manejamos virus, hace rato que tenemos la capacidad de producir el 50% del plan vacunatorio argentino, entonces esto está sucediendo hoy, pero eso va a ser para el año que viene. O sea que todo esto que les estoy contando es la guerra de las farmacéuticas. Es una guerra realmente despiadada, donde el capitalismo volvió a mostrar su peor rostro, su peor carnadura, que es la de el mejor precio y el mercado dominando un bien social, como es el medicamento, ya lo dominaba de antes, o como es la vacuna. Ahora, ¿por qué tienen patentes? Si todas fueron inversión oficial, todas fueron inversiones públicas, salvo una que es Sanofi en Francia, que tiene inversión privada, todas las demás tienen inversión pública. Porque los fondos de inversión, sobre todo el BlackRock, que es el dueño de Pfizer, el de MLL y otros más, invierten, como hacía Cavallo con el cura Grassi, más o menos, te doy 100.000, firmame por 1.000.000, en todos los laboratorios de producción científica. Y después tienen sus propios laboratorios que contratan para la producción, porque la producción científica llega hasta el momento que puede producir la vacuna y tiene que después ir a contratar la vacuna a donde se producen las vacunas, porque nadie tiene. Como nosotros que podemos hacer
150 millones de antígenos, pero no podemos producirlo porque no tenemos planta para producirlo. Estos son los temas de soberanía que tenemos que discutir a futuro y que Carrillo tenía claro y por eso puso en marcha en su momento el EMESTA y por eso teníamos las vacunas propias nosotros y por eso se desarrolló Anlis y el Malbrán que pudieron desarrollar la vacuna del 50% del plan vacunatorio. Ahora, el tercer nivel de guerra es el de las patentes, que es el más despiadado, en donde Pfizer, que no tenemos nada contra Pfizer Argentina funciona bien, yo hasta conozco la planta, maravillosa, pero los dueños de Pfizer es BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, 2 billones, con B de bebé, y son socios de Paul Singer, el mismo que nos incautó la fragata Libertad, el mismo que actuó frente a Grecia, el mismo que es socio de Donald Rumsfeld, el dueño de Tamiflu, que compró todos los campos de anís del mundo, los mismos que son socios o amparados, mejor dicho, más que socios, porque dependen de la cobertura de los lavados de guita que hace Goldman Sachs. Y Goldman Sachs es el dueño de Clarín, 50%. Como dice Cristina Fernández Kirchner, todo cierra con todo. Esta es la guerra de las patentes. Y las patentes han desvirtuado al medicamento como bien social, se han quedado con todos los medicamentos de alto precio y baja incidencia, que son nichos en medicamentos que cuestan hoy 300, 400 y 500 mil dólares de tratamiento, hay algunos que cuestan más todavía, y que ha desfinanciado la seguridad social en la Argentina y en todos los países del mundo. Entonces, hoy nos encontramos, para terminar un poquito, así no los canso demasiado, para terminar, porque me pidió que sea corto, Carlos, siempre con esa ilusión de que yo sea corto, nunca lo logro, pero en realidad lo que está en pugna, entonces, ¿cómo se van a mover los nuevos actores? Y ahí está la visita del Papa a Irak, y me parece a mí maravilloso porque el Papa le pone un sello a la pospandemia. El Papa definitivamente en Abraham encuentra el abrazo entre las religiones musulmanas y cristianas, encuentra en esa Mesopotamia histórica del abrazo de los ríos, el Tigre y el Éufrates, encuentra la posibilidad de sellar y denunciar el mundo invivible de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y además anunciar que el camino no solamente de la paz, sino de la protección de la naturaleza, como ya lo dijo en Laudato Si, como lo reiteró en Fratelli Tutti, como lo hizo Perón en 1972, o como lo hizo Perón en Modelo Argentino para un proyecto nacional, cuando nos alertó, además de que el mundo iba a ser de los bloques continentales, que lo primero que vino a destruir el Grupo de Lima para bloquear Venezuela, Cuba y Nicaragua, y producir el lawfare y arrasar los procesos democráticos, populares y perseguir a sus líderes en toda Latinoamérica, fundamentalmente para destruir el Luna Sur, que fue lo que mayor daño económico y geopolítico le causó al imperio de Estados Unidos. Entonces esto lo dijo Perón en 1973 y dijo, la Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, fósiles y minerales. Y el imperialismo va a venir por ello con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos de defenderlo. Mientras Pfizer nos pedía los glaciares, que incluso algunos periodistas trataron de reírse de mí, pues, o algún periodista como Longobardi me dijo que se los van a venir a llevar. Y yo no le dije estúpido, porque la verdad, le dije, no, a lo mejor usted no está enterado, Longobardi, puede ser que no esté enterado, pero en el mercado de Chicago acaba de cotizarse en los mercados a futuros el agua dulce, o sea, un elemento vital para la vida, pasó a ser un elemento del mercado. Y esto lo alertó Perón hace 46 años. Y además, Longobardi, nosotros tenemos y poseemos con Brasil el segundo acuífero, ¿no es cierto?, Drueta, más importante de agua dulce del mundo, segundo, y cuando la derrocaron a Dilma Rousseff, Temer lo privatizó y hoy todavía lo está explotando la Coca-Cola y la Nestlé. O usted no sabe, Longobardi. Ahí se cayó Longobardi y me pasó Willy Coa, que me va. Estas cosas de todos los días de los medios, de estar luchando contra estos ignorantes, porque además de ser enemigos, son ignorantes, porque además son lobistas de Pfizer. Son lobistas de Pfizer. Los periodistas, los políticos, los gobernantes. Tuvimos que echar un embajador. Ustedes no se dieron cuenta por qué lo echamos
al embajador de China? Porque pisó la negociación con los chinos cuando nosotros estábamos necesitando vacunas. La Argentina se adelantó al mundo. En mayo empezó a ver cómo era el tema de las vacunas. En agosto concretamos 5 precontratos, mientras hacían ensayos clínicos acá. La Sinovac, que no compramos, hizo ensayos clínicos en la Fundación Huésped. Pfizer hizo ensayos clínicos con bienes del Estado en el Hospital Militar Central con la Fundación Pollack. Hizo 6.000 ensayos clínicos, la mayor cantidad de ensayos clínicos que hizo en 50 países del mundo. Y después nos exigió condiciones de entrega de bienes soberanos frente a posibles litigios y la inmunidad completa. Esto tuvimos que salir a decirlo nosotros porque el presidente no lo puede decir. ¿Qué puede decir el presidente? El presidente no le puede cerrar la puerta, nunca cierra las puertas ni va a denunciar públicamente estas cosas, porque tiene que tener la puerta abierta, sobre todo con una empresa como Pfizer, que es una empresa que en la Argentina produce, que tiene no sé cuántos miles de trabajadores, que son altamente capacitados, y que además es un orgullo la industria que tenemos en la Argentina de laboratorio farmacéutico. Estamos peleados con la comercialización, estamos peleando con estos mecanismos perversos de extorsión que suelen ejecutar, porque sus CEOs son puestos por los fondos de inversión supranacionales. Entonces, fíjense, entre lo que dice el Papa en Irak sobre el tema de la construcción de los modelos sociales biocéntricos, la recuperación de la solidaridad social compartida, nosotros volvemos a encontrar la identidad y memoria americana, porque la identidad y la memoria americana, esta mestiza, morena, criolla, profunda, que yo siempre planteo, no es patrimonio del peronismo. Perón logra sintetizarla, logra plasmarla en ese sincretismo de subjetividades que va de los pueblos originarios a los inmigrantes, pasando por los negros, los mulatos, los zambos, los criollos, y todas las corrientes migratorias, de los judíos hasta los árabes, de las diferentes religiones, de puertas abiertas. Esto es lo que hace Perón, es una identidad en construcción. Esa identidad en construcción nos desafía frente a la pandemia, porque va a haber nuevos ejes de discusión. Y la verdad es que uno de los ejes incorporados que ha salido a la luz, y más ahora con los incendios, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, la tierra está gritando. Pero esto ya lo decían nuestros pensadores del siglo XIX, que se recorren poco, no solamente los argentinos, no solamente nuestros pensadores de la Estrada, Kusch, de la Riega, Fermín Chávez con su epistemología de la periferia. Si hay algo que me irrita a mí es cuando nos dicen que somos un país subdesarrollado y somos periféricos. ¿Periféricos de qué? ¿De quiénes? Entonces tenemos que despojarnos del coloniaje y de la cultura neoliberal dominante de los últimos 50 años. Volver a ser nosotros mismos, con identidad, con fuerza, Esto es lo que nos pide también Francisco a nivel mundial, que tengamos la capacidad de combatir a esta verdadera mafia internacional que se ha apoderado. Como cuando le decían a Vasconcellos allá en México en el siglo XIX, usted es mexicano, no me hable de México, yo soy de la patria grande. Yo soy de la patria grande. Lo mismo decía Mariátegui o Belandú en Perú, lo mismo decía el creador del arielismo, poco estudiado en la Argentina, uruguayo, Rodó. No, nadie lo lee a Rodó, nadie lo lee a Manuel Ugarte, expulsado del Partido Socialista y rescatado por Perón, embajador en México en los años 50. Fundó con Juan B. Justo el Partido Socialista, iba a ser el primer diputado socialista, se lo afanó Palacio porque lo expulsaron por ser latinoamericanista, gracias a Jean Jaurès y la Segunda Internacional. Entonces, ¿cómo no vamos a recuperar nuestra memoria y nuestra identidad? ¿Cómo no vamos a luchar diciendo el peronismo es el peronismo filosófico hoy? Aquel que nos puede dar respuesta no solamente a una pandemia, no solamente a través de Carrillo, no solamente, sino a través de una concepción de los seres humanos, no digo el hombre porque las mujeres siempre me dicen, y las mujeres, bueno, de los seres humanos, antes usábamos el hombre como genérico, ¿se acuerdan? Qué felices que éramos, ahora tenemos que andar explicando. Bueno, de los seres humanos y la naturaleza, es la patria matria. La patria, y con esto termino, es la historia oral, familiar, social, la historia de su lugar, lo que decía Rodolfo Kusch, el estar situado frente al ser alguien que nos proponen correr detrás de los objetos del hegelismo y todas las comisiones eurocéntricas,
esa concepción necesaria de esa recuperación identitaria de la patria grande y de la matria, que es la que nos da de comer. La madre naturaleza, la de la Pachamama, la de la tierra madre. Entonces, patria, madre, matria grande, quizás sea un término que tendremos que ahondar filosóficamente, históricamente, políticamente, para que en esta búsqueda que es la política, que es la filosofía, que es la historia, que es el peronismo, de la justicia social, nos encuentre en la búsqueda, ¿no? Quizás en las certezas esas que a veces esgrimimos como verdades absolutas. Y me parece que todo esto nos hace más humildes y, como decía Perón, la experiencia es la parte más importante de la sabiduría, cuesta caro y llega tarde. Por lo tanto, yo le pido a nuestros compañeros congéneres de nuestra edad que no sean soberbios ni doloridos por el dolor de ya de no ser, y que no tengan rencores, que seamos más humildes y que ayudemos a los jóvenes, no para darles consejos, simplemente para transmitir la experiencia y que ellos la procesen y que la lleven adelante. Más macana que la que hicimos nosotros, ellos no van a hacer, seguramente. Pero nosotros tenemos que volcar nuestra experiencia y solamente ayudar a esa formación del cuadro, como están haciendo ustedes, nosotros, todos los que creemos que hay valores y virtudes que recomponer en la militancia política, porque hay que cargar la mochila de utopía y esperanza, como nos enseñó Eva Perón. Bueno, acá termino porque si no... Muy bien, Jorgito, muy bien. Muy bueno. Impecable, siempre impecable. Muy bien, Jorge, Siempre, gracias. siempre impecable. Bueno, Vamos abonando. cuando veamos este video, vamos a adjuntarlo. El trabajo ese que mandaste el 9 de marzo sobre el análisis de la visita del Papa a Irak, lo vamos a adjuntar al video. ¿Sabés, Fabio? Yo te lo mandé recién. Sí, lo vi en WhatsApp. El documento. Sí. Y una consideración que a lo mejor te es útil. Yo vengo diciendo de que el Papa nos provee de 3 vademecum que son utilísimos para nosotros. Uno metodológico, que es Evangelio Gaudium, un plan político universal, que es Laudato Si, y una cáscara del movimiento universal, que es Fratelli Tutti, que es una orgánica mundial de cercanía y fraternidad entre todos los hombres, sean judíos, musulmanes, ricos, pobres, tarados, inteligentes, pero siempre basado en el encuentro solidario de los hombres, que es para nosotros la pieza clave de esta cuestión, el hombre. Bien, muy bien, muy bien. Yo les quería decir que cuando pueda les voy a llevar el libro que acaba de salir. Qué lindo. ¿Eh? Qué lindo. Está con la tinta fresca todavía. Como dice mi compañera es doctora en psicología, la Gabriela, y me dice, vos sos el único hijo de su madre que el primer día de la pandemia te pusiste, porque esto no es una recopilación de artículos como los otros libros. Esto es un libro. Tiene 14 capítulos, es un libro. Lo pensé para la pospandemia. Y lo empecé a escribir el primer día del aislamiento y lo terminé justo el día que se hizo el distanciamiento, el dispo. Cambió la ASPO por la dispo, terminé el libro. Dice, ¿vos sabías cuánto iba a durar? No, yo sabía lo que iba a escribir, lo que iba a intentar escribir, porque cuando uno escribe, es como el amor, uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina, ¿no? Uno va a elaborar. Bueno, pero este encuentro nuestro, que aparte de nuestro es de cientos de otros que lo van a ver, tenemos un compromiso con Pedro, que era la aportación desde el punto de vista de la cuestión sanitaria social, ¿no, Pedro? Sí, igual Jorge creo que abonó todos los puntos de hablar sobre esta pandemia. Siguiendo con lo que decía Jorge de que no somos periféricos, así como Napoleón vacunó contra la viruela, también lo hizo Manuel Belgrano en 1810, incluso mandando a vacunar a pobres y negros, ¿no? O sea que ya nosotros desde el principio estábamos en la vanguardia de esta mirada social de la medicina, que era lo que aportaba Ramón Carrillo. Y otro aspecto importante que también salió en la revista The Lancet, que había nombrado Jorge antes, tiene que ver con la visión, que Jorge lo nombró de alguna manera,
de que la pandemia cae sobre un mundo que es injusto, con 24.000 personas muriendo por día de hambre y más de 6 millones de personas muriendo anualmente a causa de las injusticias, no solo el hambre, sino las migraciones, las muertes cuando huyen de distintas guerras. Y es el doctor Horton, que es el editor de The Lancet, que le llama sindemia, uniendo dos palabras, que es la sinergia y la pandemia. Y a eso se refiere, ¿no? Que esta pandemia viene en un mundo donde hay un montón de epidemias ya sucediendo y su efecto es devastador. Pero en ese sentido creo que es un cambio de época. Y, y esto que decía Jorge de los otros 11 jugadores, los enemigos, es notable el efecto que tuvo todas estas campañas que bien nombró Jorge en la epidemiología de la enfermedad. Nosotros tenemos el primer pico entre septiembre y octubre. Para agosto nosotros teníamos una mortalidad de 20 cada 100.000 y pasado esa etapa, tenemos un pico en octubre que fue terrible, un pico de infectados, que además vino de la mano de un pico de mortalidad, que nos lleva hoy a tener casi 120, estando entre los países con más mortalidad del mundo. Eso fue un desastre y eso estuvo abonado sobre el juego de esta oposición irracional y de todos los grupos de poder que buitrean sobre la Argentina, tratándola de poner de rodillas, haciéndola sentir periférica, bloqueando las acciones de la política, que lo que buscan es justamente el desarrollo de un clima comunitario. Y entonces en ese sentido no hay nada como pensar que realmente debemos hacer un cambio en salud. Porque nos pasó que en el segundo pico, ya para enero, no hubo una asociación tan directa entre la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos. Eso tiene que ver con la capacidad de asistencia y también con el conocimiento que teníamos. Y volviendo a lo de Ramón Carrillo y a algo que se dijo, que lo dijo Cristina, que es la noción del sistema integrado de salud. Argentina es un país que gasta más o menos $1.000 por habitante en salud. Y es un monto que, si bien no está en los niveles de los mejores del mundo, como puede ser España e Inglaterra, que andan alrededor de los $2.000, $2.500, es un monto que nos alcanzaría para tener muchísimos mejores resultados. Porque además de ese gasto, el 2,5 es el gasto público y el 2,5 aproximadamente también es el gasto privado, con la diferencia que el gasto privado recae sobre el 10 al 16% de la población. Eso significa que esa población tiene un nivel de sobregasto altísimo. Y ocurre algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con el gasto, donde el gasto en salud significa el 20% del PBI de los Estados Unidos y ronda alrededor del $6.000 por habitante, con unos resultados nefastos. El sistema de salud de Estados Unidos es desastroso. Y Ramón Carrillo, en ese sentido, y que tiene que ver con la población y con el rol de la política, tiene en el Plan Sintético de Salud del año 52 un apartado que es cultura sanitaria, donde dice que es importantísimo contar con la organización y la colaboración sanitaria popular. Y lo dice en dos sentidos. Una es para que las medidas no sean resistidas, pero además para que el pueblo y las autoridades trabajen juntos. Y acá se refuerza esto que nos enseña Perón, que nos enseña en comunidad organizada y que nosotros repetimos muchísimas veces, que es que el Estado es subsidiario de la comunidad. Perón ya lo nombraba en Apuntes de Historia Militar, que el rol de la política era el de levantar la moral y permeabilizar a la sociedad para las nuevas disposiciones, obviamente en ese momento para la guerra, pero bien dice Jorge que esto es una guerra, ¿no? Y además sostener la economía y mejorar las relaciones internacionales para que nuestro país, en ese clima de guerra, tenga el mejor contexto internacional y el mejor contexto interno. Y en ese sentido, nosotros acá en Neuquén armamos un dispositivo, que es un dispositivo de comunidad organizada. De hecho, los primeros en impulsarlos y las primeras notas periodísticas que salen y toda la sistemática de formación habla del concepto de comunidad organizada. Hicimos la red de abordaje comunitario del COVID, que consiste en que un montón de profesionales de la salud, pero además de gente de la comunidad, gente que participa de organismos sociales, gente que ha sido recuperada de COVID, y distintos voluntarios de la sociedad, se encargan de detectar, de asistir y de facilitar el acceso a los tratamientos de la comunidad, como un sistema informal de salud. Y este sistema lo hemos llevado a un nivel tan alto que hoy en día estamos otorgando concentradores de oxígeno
para que la población que todavía tiene alguna demanda de oxígeno, pero que ya está convaleciente, está a la salida del proceso grave de la COVID, pueda continuar eso en su casa. Eso desconcentra, digamos, descentraliza la atención, pero además descongestiona los hospitales y libera camas. Y eso es muy importante para reducir la letalidad del virus, porque al liberar las camas genera la posibilidad de que otras personas sean asistidas. Y entonces, para mí esto es fundamental y refuerzo otra vez la importancia del pueblo. Si la comunidad está organizada, si el pueblo es partícipe, si la política logra que nuestra comunidad sea parte del proceso, todos los ataques de los medios masivos, de la oposición o de los lobistas no logran penetrar porque esta comunidad está organizada, digamos, y estos picos de contagios que tuvimos y esta evolución de la pandemia tan nefasta por ese pico que yo conté de septiembre a octubre, y pensando que pueden existir una tercera ola, que es lo que ya se habla en Europa, si nosotros tenemos a la militancia en el barrio, tenemos a los compañeros insertos en la sociedad, en la comunidad, tenemos capacidad de resistir los embates del enemigo y hacer que estos 11 no jueguen tan duro ni nos metan tantos goles. Muy bien, buen complemento. Excelente, excelente. Pedro, ¿vos dónde estás? ¿En Zapala o en Neuquén, capital? En Junín de los Andes estoy yo. Ah, estás en Junín, mirá vos, donde yo me quiero ir a vivir, así que hacemos un ranchito por ahí, vamos. Sí, yo quiero ir a Por morir ahora me falta hacer mi ranchito. En realidad quiero ir a morir a Luminé, ¿viste? Mi pueblito es a Luminé. Yo estoy enamorado de los Luminé. En el Ruca Choroy me quería hacer una piecita. Pero no, si me permitís, me gustaría, excelente lo tuyo, lo de la comunidad organizada, que a mí se me piró, mirá vos qué lindo, que vos lo complementes tan bien, el planteo filosófico de Perón. Dos cuestiones que me gustaría que después, en todo caso, con los compañeros se profundicen. Una de ellas que fue tal el adelanto de la medicina social de Ramón Carrillo, que hoy se estudia, bajo otros parámetros y otras miradas, como epidemiología crítica a nivel internacional, que son las determinaciones sociales sobre la salud. Y esto me parece maravilloso. Lo que pasa es que eso se lo llevan los organismos internacionales y generalmente construyen pensamiento sobre la base que construyen pensamiento los pensamientos eurocéntricos, empezando por el financiamiento antes que por las prioridades sanitarias, que esa diferencia con lo que construimos nosotros en calidad de pensamiento. O sea, hoy la epidemiología crítica está en manos de sectores más eurocéntricos y cada vez que vamos a dar una pelea en este sector tenemos que reafirmar nuestra identidad americana, peronista, porque es muy fuerte el tema de la comunidad organizada, que ellos no lo incorporan en la lucha política que determina cómo se combate desde los miedos hasta el cambio climático, desde la desertización hasta las guerras, de todo lo que tiene que ver con determinación. Y lo segundo que te quería decir es que con esa precisión que hiciste, que yo comparto, el sistema sanitario argentino después de Carrillo fue fragmentado por las políticas justamente de los enemigos, y hoy sufrimos una fragmentación, donde hay cuatro sectores solidarios y un sector privado. Los cuatro sectores solidarios, que son las obras sociales sindicales provinciales, el PAMI y el sector público hospitalario, aportan el 91% de la inversión total de salud esta que vos dijiste, que no es menor. No es menor. ¿Sabés cuál es el problema, Pedro? Y esto por ahí con los compañeros se está grabando mejor. Que el 31% de eso se lo lleva los medicamentos. La medicalización, que es una desviación de la medicación, la sobremedicalización. Hay pacientes que toman hasta 10 medicamentos. Dice mi amigo Constantino Tulupas, uno de los farmacólogos, médicos farmacólogos más importantes de Latinoamérica, el que hizo el estudio de doble ciego sobre el ácido acetil salicílico de 100 miligramos con 6 millones de pacientes a nivel internacional, demostrando que esa famosa aspirineta todos los días no servía para prevenir el infarto. No sirve. Miren los dineros que han ganado estos tipos. Sí sirve para el segundo infarto, pero no para el primero.
Para el segundo sí, porque al tener el primero se empieza a producir la turbulencia y necesitas anticoagulante. Pero para el primero, no. En el segundo sí. Miren, bueno, este farmacólogo dice que quien toma más de 5 o 6 medicamentos está siendo medicalizado. Este es Constantino Tulupa, lo podés googlear, es muy interesante googlearlo. Ahora, ¿por qué digo que es mucho el 31% de los medicamentos? Porque ningún país del mundo gasta más del 14% sobre el total de la inversión en salud. O sea, nosotros hacemos 91% de la inversión de salud en la Argentina y el 31% se lleva el medicamento, o sea, se está llevando el doble, lo cual impide la planificación estratégica en salud. Estamos programando esto que dijo Cristina en los últimos 7, 8 años. Hay una propuesta que si no la tenés yo te la mando, que son los ejes sobre los cuales estamos empezando a discutir lo que yo denomino la mesa de las 4 patas. Empezar a poner las mangueras para adentro en vez que todas las mangueras estén para afuera. Digamos. Esto sería largo para discutir, te lo quería decir, Pedro, porque me encantó lo que dijiste y me parece un excelente complemento que estemos difundiendo esto entre los compañeros. Gracias, Jorge, igualmente. Muy bien, Raúl, David, bien, ¿verdad? Todo. Sí, muy bien. No, yo quería agregar una sola cosa nomás. Es un agregado porque, bueno, obviamente la explicación ha sido más que excelente, digamos, de ambos. ¿Qué es lo que se puso ahora de moda, que es el tema de la libertad, frente a las medidas que se tomaron por el tema de la pandemia y cuestiones de ese tipo? Aparece la discusión de la libertad, que el Papa termina diciendo que es una libertad reducida al individualismo. Y no por casualidad dice que el individualismo es el peor de los virus para combatir. Que el individualismo es lo que lleva a que la persona pelee por su libertad, que solamente es obtener resultados para él. Y yo lo que quiero recordar es que no es posible conseguir la libertad en forma individual. La libertad solamente se consigue en forma de comunidad, en forma conjunta. Y bueno, reivindico lo que decía Pedro recién sobre la comunidad organizada, que solamente el hombre es libre si se realiza en una comunidad que libremente también se realiza. Es decir, que la realización de la comunidad en libertad y del hombre en libertad son las formas de poder resolver el tema de esta discusión de la libertad, que hoy creo que está totalmente distorsionada y llevada a un individualismo acérrimo, que lo único que hace es producir un daño profundo en la sociedad argentina, y que se resuelve solamente con el encuentro, con el diálogo, con la fraternidad y con la amistad social. Así es. Sí, señor. Bien, bueno. Bien. ¿Estás en Rosario todavía, Drueta, o estás en Buenos Aires? Estoy en Rosario, sí, estoy semi guardado, digamos. Bueno. ¿Lo ves a Repeto o no lo ves a Repeto de vez en cuando? Ahora hace un tiempo que no lo veo. Pasa que él vive más en el interior de la provincia, ¿viste? Ah, bueno. Si lo ves, dale un abrazo a Víctor. Bueno, muy bien, gente. Ha sido un buen sub. Vamos a ver si lo podemos distribuir y si logramos que los compañeros crean que el microproceso es el que lleva a la posibilidad de construir la comunidad organizada. No hay ninguna batalla macro. Todas son de a una por vez, de a un tipo por vez, de a un infante por vez, de un soldado por vez, que es lo que cada cual puede hacer, que es nuestra tarea permanente. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Jorge. Gracias. Me parece que David quería decir algo, ¿eh? No, simplemente una mirada humana solamente y corta. Nosotros lo llamábamos a Jorge Tur o Couture, en esos años de la década, de los últimos de la década del 60 y los primeros años de la década del 70. Y estábamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En que la mayor victoria de nuestro pueblo con la conducción magistral del general Perón se realizó, no sé si se está escuchando,
Después, a lo largo de los años, con el turco, seguimos a veces por caminos diferentes, pero siempre persiguiendo el mismo objetivo. Siempre. Tener y defender la soberanía nacional y lograr la felicidad del pueblo por la justicia social y la independencia económica. La vez, ¿sabes, Turco? Me pregunté si vos eras de los que venían de la gran nación otomana o de alguna otra gran nación de Medio Oriente. Siempre como David, y yo de hebraico no tengo nada. Mis Antonios habían venido del fogoso y glorioso pueblo italiano. Y eso me llevó a un pensamiento. ¿Qué son estas mezcolanzas que nos dio lugar al argentino? Una mezcolanza que ya venía de siglos al momento de que nuestros abuelos o bisabuelos desembarcaron en estas tierras para arraigarse en ellas y hacer suya esta patria. Pero después de la gran victoria de Perón y de ese momento de gloria y del pueblo y al amor del doctor, los derrotados iniciaron la venganza y la gran tragedia nacional padecemos desde hace 45 años. En algunos momentos hubo repecho, pero sin éxitos profundos y duraderos, que es lo que tenemos que alcanzar. Un pueblo que era digno y altivo fue, como sabemos, reducido a una masa sufriente entre la pobreza, la violencia social, anómica, la desocupación, el hambre y las otras pandemias de las drogas y el alcoholismo. Perón, cuando vos hablabas del modelo argentino para el proyecto nacional, Perón nos dijo que una de las experiencias más fecundas que surgen de nuestro proceso es el hecho de que la sociedad argentina ha sabido preservar a la familia como la célula social. Y decía también que hay fisuras inevitables cuando los cambios son demasiado rápidos, y es obvio que la dimensión de las fisuras pueden agrandarse, a medida en que el cambio se acelera o asuma una dirección equivocada. Esto decía Perón, y terminaba diciendo que en las las sociedades altamente competitivas, devoradas por el consumo, se debilitó el núcleo familiar y aparecieron diversas desviaciones como las dichas, las drogas y el alcoholismo. Y terminaba con nuestra patria a tiempo de preservar a la familia ante la agresión externa del sistema liberal. Tengo para mí que para avanzar a una restauración nacional es necesario que salga a la luz la verdad profunda y que todavía está encubierta de nuestra tragedia nacional. Será libres, nos dijeron. Este proceso debemos iniciar será la epopeya de las nuevas generaciones. Y ojalá que emerjan
en esta epopeya muchachos y muchachas, muchos del talento, pero del Turco Rachid. No, gracias, David. Ojalá surjan de la utopía y la esperanza del peronismo y la comunidad organizada. Gracias, David, gracias. Bueno, buenas tardes, muchachos. Ha sido maravilloso. Bueno, chao. todo. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Un abrazo a tu familia, David. Chao, querido. Chao. Chao, Gracias. Jorge. Bien, nos vemos. Chao, Pedro. Guardamos un lugarcito ahí en el Huechulasquen. Te guardo, nos vamos a seguir viendo. Chao. Gracias, Pedro. Chau, chau.